Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, en la oración colecta de la misa, rezaremos así. Dios Todopoderoso, que nos mandas preparar el camino a Cristo, el Señor, concédenos con bondad no desfallecer por nuestra debilidad, a los que esperamos la consoladora presencia del médico celestial. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hemos terminado la novena, que es como un adviento dentro del adviento. De la mano de la Virgen nos hemos ido preparando interiormente para la venida de Cristo, que quiere nacer de nuevo espiritualmente en nuestras almas de cristianos. Durante este tiempo fuerte del adviento, la Iglesia, como hemos leído en esa oración colecta, nos invita a prepararnos para las solemnidades de Navidad en las que se conmemora pues esa primera venida del Hijo de Dios a los hombres. Y al mismo tiempo a renovar ardientemente esa espera expectante de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Y el Adviento es como una marcha. Dios viene hacia los hombres y los hombres hemos de salir al encuentro del Señor que viene, a la vez que nos preparamos interiormente para acogerte, Señor, en nuestras vidas. Y esa marcha del Adviento es cada vez más acelerada. A medida que se acerca la Navidad, los textos de la liturgia expresan como una mayor expectación, una mayor premura. El lunes, ayer o antes de ayer, hicimos una excursión a la montaña, varios amigos, y venía uno de mis hermanos, que era su primera vez que iba a la montaña. Todo nevado, fue un día duro, mal tiempo, pero muy, muy bonito, ¿verdad? Y decía mi hermano que le había encantado, pero que las piernas no le daban para aguantar el ritmo de la subida a la cumbre. Bueno, ¿qué hacer, Señor, para no cansarnos, no desfallecer en este ritmo cada vez más acelerado del Adviento hacia ti, hacia las Navidades, preparando nuestra alma? Isaías nos da la solución en la primera lectura de hoy. Dice así: el Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Señor, los que esperan en ti son los que no se cansan. Contigo todo es más fácil. La amistad contigo es el secreto para adquirir esa fortaleza que necesitamos para mantener el ritmo fuerte en este viaje, no solo del Adviento, sino en ese viaje de toda nuestra vida hacia Cristo que viene al final de los tiempos. Porque toda nuestra vida es un Adviento, una preparación, un viaje para salir al encuentro del Señor que viene hacia nosotros. El mismo Jesús nos lo recomienda en el Evangelio de hoy, que es bien breve, pero muy denso de sustancia. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Señor, ese soy yo, ese que tú hablas, cansado, que está cansado y agobiado. Quizás estoy más agobiado que un pavo en Navidad. Exámenes, cierre del año en el trabajo, preparación de las Navidades en la familia, la lucha por mantener mi negocio, el cuidado de los niños en casa,
Quizás he tenido algún desencuentro personal, alguna pelea familiar, un desengaño amoroso. Todo eso me puede llevar a sentirme, a estar cansado y agobiado. Pues el Señor, tú Señor, nos dices, venid a mí. Venid a mí. Señor, ¿por qué somos tan tontos? ¿Cuántas veces buscamos la solución a nuestro cansancio, nuestro agobio, en otros sitios y no la encontramos? No nos sirve de nada. Y tú nos dices, venid a mí. También tú, hijo mío, hija mía, no te preocupes de tu poca fe, no te preocupes de tu poco amor, no te preocupes incluso de tus pecados. Ven a mí. Si no lo has hecho hasta ahora, ven a mí y encontrarás refugio. Entra en el gozo de mi amistad y verás como todos esos agobios y cansancios quizás no desaparecen del todo, pero se te harán más llevaderos, más ligeros. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Y cómo puedo, Señor, yo, tan escaso de fe, tan frío espiritualmente a veces, tan indiferente incluso para la práctica religiosa en ocasiones, cómo puedo hacer yo, Señor, así para ir a ti? Porque quiero ir a ti, pero ¿cómo? Pues con el corazón, nos dice el Señor. Dime, Señor esto, Señor lo otro, Señor sálvame, Señor perdón, Señor gracias, Jesús ten misericordia de mí. A base de esos chispazos, esos relámpagos del corazón que se dirigen hacia nuestro Señor. No sé si tienes costumbre de rezar después de comulgar esa oración tan bonita, ¿no? Alma de Cristo. Es como un ejemplo de esto que estamos diciendo. Dice así, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Son como invocaciones de corazón a corazón. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad que es una oración preciosa que podemos decir no solamente después de la comunión, cada una de estas invocaciones, ¿no? Cuerpo de Cristo, sálvame. Oh buen Jesús, óyeme. No permitas que me aparte de ti. Dentro de tus llagas escóndeme, etcétera, etcétera. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tomad mi yugo sobre vosotros. Esto es, el yugo es lo que unce, ¿verdad?, a dos animales, o a uno de ellos, pero en fin, dos, a un arado. O sea, lo que nos estás diciendo, Señor, es que nos unzamos a tu lado, que vivamos codo a codo contigo en nuestra vida. Y ese, Señor, es el secreto para encontrar descanso para nuestras almas. Eso es lo que tú nos dices. Y tú me has puesto muy fácil que yo viva codo a codo contigo al encarnarte, Jesús. Te tengo muy cercano, te tengo en la Eucaristía. Puedo tener una amistad contigo porque tú eres hombre como yo. Lo que ocurre es que a veces, ¿sabes, Señor? Me da miedo, porque pienso que si me pego mucho a ti, me puede salpicar la cruz con su sufrimiento. Pero a la vez me gustaría estar codo a codo contigo. Pero ya digo, soy tan flojo que a veces huyo de la cruz. Pues vamos a pedirle perdón al Señor si nos pasa eso. Y vamos a recapacitar, porque ese huir de la cruz, ese tirar el yugo, ¿nos lleva a qué? Pues a pasarlo fatal, porque no descansamos nada. Abandonamos al Señor, abandonamos la amistad con Cristo y vamos solos, desvalidos, cansados y agobiados, ya digo, como un pavo en Navidad. Señor, díselo tú de corazón también. Me gustaría vivir codo a codo contigo, como esa imagen del Cirineo, y tú, los dos, debajo de la cruz. Tú y yo, codo a codo. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera, nos dices. Y tanto, ¿cuántas veces lo hemos experimentado? Porque cuando nos decidimos a ponernos bajo la cruz, codo a codo contigo,
entonces descubrimos que eres tú quien lleva casi todo el peso. Y que cuanto más me pego a ti, todo resulta más fácil. Esa cruz pesa menos cada vez, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera, como tú nos dices. No sé si has leído ese libro de Nakai, Toshimi Nakai, se llama Yora Nagasaki. Es muy impresionante. Entonces ahí cuenta cómo este médico, ¿no? Nakai, pues le dijeron que tenía que había contraído por culpa de los rayos X una leucemia incurable y que se moriría en 3 años. Y él, pues no llevaba mucho tiempo casado con su mujer Midori y tenían 2 hijos, ¿no? Bueno, un hijo y una hija. Y entonces va a casa para darle la noticia a su mujer y escribe así. Al llegar a casa, Nagai, son japoneses claramente, llama a su mujer Midori a la sala de estar, donde tenían un crucifijo y una imagen de la Virgen. Su mujer era católica desde siempre y él se convirtió al catolicismo a través de su mujer. Midori entró, abrazada a su hijo Kayano, de tan solo 3 años. La seguía Makoto, de 10 años, su hijo. Sin ningún preámbulo, Takashi les dijo: «Hoy me he sometido a un reconocimiento médico y me han dicho que estoy enfermo de una leucemia incurable y que solo me quedan 3 años de vida». Midori, su mujer, se abrazó con fuerza a Kayano, esa hija pequeña, y se quedó paralizada sin poder pronunciar palabra. Dejó a Kayano y se dirigió hacia el crucifijo y la imagen de la Virgen. Encendió las 2 velas y todos empezaron a rezar, como siempre, las oraciones de la noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Midori, la mujer, intentaba contenerse, pero Takashi, el marido, advirtió un ligero temblor en su espalda. Y entonces pensó: «No he hecho más que hacer sufrir a esta mujer», se dijo a sí mismo, «y acabo de anunciarle mi sentencia de muerte. Desde hoy tendrá que cargar con una cruz aún más pesada. Ojalá pudiera aliviarla». Continuaron rezando, y mientras Takashi contemplaba la figura de su mujer, le pareció verla rodeada de un halo de santidad. Terminadas las largas oraciones de la noche, Midori se volvió a su marido y con toda compostura le dijo sonriendo: «Tanto la vida como la muerte son para gloria de Dios, ¿verdad?». Qué fe, ¿verdad?, esta mujer. A esto lleva la amistad contigo, Jesús. A hacer ligeras nuestras cruces, porque quien va a ti, quien se mete en el yugo junto contigo, pues elimina tantas veces, o al menos mitiga, el cansancio y el agobio. O sea, que se trata de vivir en amistad con Jesús. No sé si has oído hablar de Rudolf Schnackenburg. Es un sacerdote y teólogo alemán, profesor de Nuevo Testamento en varias universidades alemanas. Benedicto XVI lo considera el mayor exégeta católico alemán de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues este hombre, que había escrito muchísimo sobre Jesucristo, cosas muy técnicas, complicadas, etcétera, teológicas, escriturísticas, había sido un gran investigador, pues al final de su vida escribió un libro pensando en los jóvenes que tituló así Amistad con Jesús. Y decía en su introducción: «Este breve escrito que he compuesto en mi fase de vejez y enfermedad va destinado especialmente a las generaciones más jóvenes, que tratan de formarse su propia imagen de Jesús. Me pregunto cómo puede convertirse la imagen de Jesucristo en una imagen atractiva, fascinante para nuestra juventud. Múltiples encuentros y experiencias, en respuesta a esta pregunta, me han persuadido de que es preciso acercarse a Jesús como amigo de los seres humanos, como amigo personal de cada uno. Recibimos la invitación a trabar amistad con Él, y hay que tener el valor de aceptarla para comprender la profundidad y la dicha de la fe cristiana. A eso quiere animar este pequeño libro». Y luego, Rudolf Schnackenburg sigue pues con ese libro. Voy a hacer aquí un pequeño resumen de algunas de las ideas del libro, ¿no? Pues, y explica muy bien cómo la amistad contigo, Jesús, pues es motivo de fortaleza y esperanza. Se fija en cómo
En una ocasión Jesús trató de animar a sus discípulos a superar las persecuciones y padecimientos hasta la muerte, precisamente dándoles el título de amigos. A vosotros, dice Lucas, amigos míos, os digo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Y esto es constante en el Señor, ¿no? Como la amistad contigo, Señor, pues lleva a superar el miedo a la muerte y a todos los sufrimientos de los mártires. Por ejemplo, tenemos tantos ejemplos. Podemos sacar o tomar el de San Policarpo, obispo de Esmirna, que murió a mediados del siglo II en la hoguera con 86 años. Y cuando el procónsul romano le ofreciera libertad si renegaba de Cristo, contestó, 86 años hace que le sirvo y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Y este teólogo, Rudolf, se sigue fijando cómo en todas las épocas, en todos los países, ha habido mártires que han dado testimonio de la fortaleza de su amistad con Jesús. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, jóvenes cristianos de Siberia, ¿no? en el archipiélago Gulag, ¿verdad?, encarcelados por Stalin, ¿no?, ese psicópata, ¿verdad?, que mató a millones de conciudadanos suyos, ¿no?, a decenas y decenas de millones. Pues esos jóvenes cristianos en Siberia escribían a sus hermanos de Occidente lo siguiente: solo hay un cielo azul inmensamente grande sobre nosotros y sobre vosotros, un cielo donde está nuestro amigo Jesús y donde pronto nos encontraremos a sus pies. Hasta ese encuentro del cielo, amigos. Y dice Snackenburg, bueno, la amistad con Jesús sigue siendo una llama ardiente que despierta entusiasmo, entrega y compromiso con los que sufren, y da la fuerza necesaria para resistir la persecución, soledad y escarnio que nos infringen desde fuera. Y verdaderamente, Señor, aumentanos la fe y la esperanza en este tiempo de Adviento para darnos cuenta de que esto es así. Y podemos pensar, ¿y qué ocurre con los sufrimientos internos? ¿Cómo encontrar consuelo en ello? Pues también en Jesús amigo encontramos una respuesta. Él, que cargó con todas las miserias humanas y quiso buscar el consuelo de sus amigos. Tú, Señor, como un amigo, me acompañas en el camino del sufrimiento y la agonía. En los momentos de gran apuro puedo dirigirme a ti y pedirte fuerzas y conformidad con tu voluntad. Jesús es verdaderamente un buen amigo que nos comprende, nos conforta interiormente, especialmente cuando no encontramos humanamente una salida. Después, Snackenburg explica que la amistad con Cristo se logra en la oración. Ay, Señor, qué necesidad tenemos de la oración verdaderamente, porque ahí es el Espíritu Santo quien nos hermana contigo. Y dice Snackenburg, nuestra oración es como un gemido, pero un gemido que el Espíritu Santo acoge y que Dios comprende. El espíritu humano y el espíritu divino se unen en un lenguaje inteligible para el Dios que escruta los corazones, aunque solo sea un balbuceo y un suspiro. Tantas veces, Señor, en nuestra oración nos parece que no ocurre nada. Tantas veces nos parece que no lo hacemos bien, que no tenemos fruto. Pero si buscamos la amistad contigo, ese modo de orar, un balbuceo, un suspiro, es un camino para alcanzarla. Nuestra amistad y unión con Jesús no se logra por nuestras propias fuerzas y nuestra súplica humana, sino por la fuerza del Espíritu que nos llega de la vid que es Cristo, fundamentalmente en la oración, también en los sacramentos, naturalmente. Y por eso, todos hemos de hacer experiencia de esta oración. Y dice Snackenburg, las personas que expresan su amistad con Jesús mediante las obras de amor y el recogimiento de la oración son personas alegres y serenas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ¿no? Vale la pena verdaderamente buscar la amistad contigo. ¿Vale? No perseguimos un fantasma, una quimera. Ahí está todo lo que las personas necesitamos, incluso en la enfermedad y la agonía. El amigo Jesús
Nos llama y nos dice, como leemos en el Evangelio de hoy, venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Para cuándo voy a dejar yo esta experiencia, Señor? Vamos a acudir a la Madre de Jesús, como esas madres de nuestros amigos que valoran nuestra amistad con sus hijos. Aunque ella es también Madre nuestra, vamos a pedirle que nos ayude a cultivar siempre y en todo momento esa amistad con su Hijo.